La llamada llegó en un momento completamente ordinario. James estaba revisando unos documentos. Die preparaba café en la cocina. La casa estaba llena de ese silencio tranquilo, que solo aparece cuando la vida parece por fin estable. Nadie imaginaba que bastarían unas pocas palabras para romper esa calma. «La boda será el próximo mes», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Todo está organizado». James se quedó inmóvil. No preguntó qué boda porque en el fondo ya lo sabía. El tono de su padre no dejaba espacio para dudas ni explicaciones. No era una invitación, era una decisión tomada. Dieppe notó algo extraño de inmediato, dejó la taza sobre la mesa y lo miró. «¿Qué pasa?», preguntó James. Colgó lentamente. «Mi padre ha organizado una boda para mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, incómodas. Como cuando en una familia alguien dice en voz alta aquello que todos temían escuchar. David no reaccionó de inmediato en su rostro. No había rabia, solo una mezcla, silenciosa de sorpresa y herida sin preguntarte. Dijo al fin. James asintió. «Dice que es lo mejor para la familia, para mi futuro en la vida diaria. Muchas decisiones se toman así en nombre del bien común, del qué dirán, de las expectativas que se heredan sin cuestionarse». Dieppe pensó en cuántas veces había visto historias parecidas a su alrededor. Hijos obedientes, amores ocultos, silencios largos durante la cena. «¿Y tú, qué piensas?», preguntó ella con voz tranquila, aunque por dentro todo temblaba. James no respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, observó la calle, los coches que pasaban, las personas que seguían con su rutina, sin saber que en ese apartamento una vida entera acababa de cambiar de dirección. «No lo sé», admitió finalmente, «nunca pensé que llegaría tan lejos». Dieppe bajó la mirada. No quería ser un obstáculo, pero tampoco quería desaparecer. Había amado a James en silencio y con valentía, creyendo que el amor bastaba para enfrentar cualquier cosa. Esa noche cenaron. Sin hablar mucho, los cubiertos chocaban suavemente. El reloj marcaba el tiempo y cada segundo parecía preguntar lo mismo. ¿Hasta dónde puede llegar el amor? Cuando la familia decide por ti. La noticia apenas había llegado, pero la verdadera tormenta todavía no había comenzado. A la mañana siguiente, se despertó demasiado pronto. El sonido del sueño que la indujo a dormir interrumpió su pesado sueño como si la noche nunca hubiera pasado. Diego abrió los ojos, miró al techo e intentó ordenar los pensamientos caóticos en su cabeza. Hay mañanas en las que la gente se despierta aún sin estar preparada para afrontar la realidad. James se había despertado temprano. Estaba de pie en la cocina sosteniendo una taza de café, pero sin beberla. Con la mirada perdida, «No dormí», dijo sin darme la vuelta. Dieppe sintió. Yo tampoco. Se sentaron uno frente al otro, como dos personas que se conocían y se extrañaban a la vez en la vida cotidiana. Hay momentos en que el silencio dice más que 1000 palabras. Nadie quiere ser quien lo rompa por miedo a que una vez dicho las cosas nunca vuelvan a ser como antes. «Mi padre vendrá hoy», dijo James. Finalmente Dieppe contuvo la respiración para hablar de la comida, para confirmarlo. La palabra confirmarlo sonaba pesada. No para discutir, no para escuchar, solo para anunciar una vez más que la decisión estaba tomada. James se puso de pie paseándose por la habitación como un hombre atrapado. Él cree que es correcto. El amor es algo que aprendió después. Dieppe sonrió con tristeza. «Hay mucha gente que vive así», dijo. «Nacen del deseo, no de la elección». Eso no era un reproche, pero a James le dolió más que la ira. Lo sabía, lo había visto en reuniones familiares, en matrimonios aparentemente perfectos, pero carentes de calidez. «No quiero perderte», dijo casi como un sustento. Diego lo miró largo rato. «Yo tampoco quiero perderte», respondió. «Pero tampoco quiero ser la razón por la que pierdes a tu familia afuera. La vida continúa, los vecinos».
Abren sus puertas, los niños ríen, los adultos se apresuran a trabajar. Estas escenas familiares hacen que todo parezca más real, porque esta no es una historia descabellada, sino una decisión que muchas personas enfrentan a diario. Cuando suena el timbre, ambos lo saben, el momento de evasión ha terminado. Y desde ese momento comprenden que su amor está a punto de ser cuestionado entre el corazón y el deber. El señor Tran llegó con pasos firmes, como si cada movimiento estuviera calculado de antemano. Traía consigo documentos, fechas, nombres. Todo aquello que según él definía un futuro correcto. No miró a Dieppe. Al principio se dirigió directamente a James, como un general hablando con su soldado, y todo está listo. Dijo, no hay razón para retrasarlo más. James permaneció de pie con las manos apretadas. Padre, necesito que me escuches. El hombre frunció el ceño. No hay nada que escuchar. He pensado en esto durante años. Dieppe observaba la escena desde un lado de la habitación, ¿no? Intervenía no porque no quisiera, sino porque conocía bien ese tipo de autoridad, la que no grita, pero tampoco cede en muchas familias. Las decisiones importantes se anuncian así sin preguntar, como si el amor fuera un lujo y no una necesidad. ¿Y mi opinión?, preguntó James, y con la voz más firme de lo que esperaba el señor Tran, lo miró por primera vez a los ojos. Tu opinión llegará después. El matrimonio es una responsabilidad, no una emoción. Esa frase cayó como un golpe seco. James respiró hondo. Pero yo amo a Dieppe. El silencio fue inmediato, un silencio incómodo, pesado como el que aparece en las cenas familiares cuando alguien dice la verdad demasiado pronto. El padre negó con la cabeza. El amor no mantiene una familia. El amor no protege un apellido. Dieppe sintió que el corazón se le encogía. No quería que James se enfrentara a su padre por ella. Dio un paso al frente. Si esta boda es tan importante para usted, dijo con voz tranquila, no seré yo quien lo obligue a elegir. James se giró hacia ella. No digas eso. A veces, continuó Dieppe, irse también es una forma de amar. Sus palabras reflejaban algo muy cotidiano. ¿Cuántas personas se apartan en silencio para no causar más dolor? ¿Cuántos amores se rompen sin discusiones, solo por cansancio? El señor Tran sintió como si aquello confirmara su postura. ¿Ves? Ella lo entiende, pero James no dijo. Yo no me caso con una decisión que no siento por primera vez. El rostro de su padre mostró sorpresa. Sí debo elegir, añadió James. Elijo con quién compartir mi vida, no con quién cumplir expectativas. La tensión llenó la habitación. Nadie sabía qué vendría después. Solo una cosa era segura. En ese instante, James dejó de ser el hijo obediente y comenzó a convertirse en el hombre que decide su propio destino. La noche llegó sin anuncio. Como llegan muchas decisiones importantes en la vida, cuando ya no queda energía para discutir, solo para sentir. La casa estaba en silencio, no un silencio tenso, sino uno cansado como después de una tormenta que ha dicho todo lo que tenía que decir. El señor Tran se sentó por primera vez. Ya no sostenía los documentos. Estaban doblados sobre la mesa, inútiles. Miró a James, luego a Dieppe. Su voz cuando habló no era dura. Nunca pensé que te opondrías así, dijo. Creí que seguirías el camino que tracé, James, respondió con calma. Seguir tu camino no significa abandonar el mío, Dieppe. Permanecía de pie con las manos entrelazadas en su rostro. No había victoria ni orgullo, solo una tristeza suave. Sabía que amar no siempre termina en aplausos. A veces termina en silencios difíciles de aceptar. No quiero ser una ruptura, dijo ella. Solo quiero ser una elección. El padre bajó la mirada en ese gesto. Había algo muy humano, el reconocimiento tardío de que los hijos no son extensiones de nuestros sueños, sino personas con los suyos propios. Quizás admitió, confundí protección con control. Afuera, la calle seguía viva, luces encendidas, vecinos regresando así no somos bien. Casa, una pareja discutiendo en voz baja, alguien riendo al teléfono.
Escenas simples repetidas cada noche, recordándoles que el mundo no se detenía por sus conflictos, pero que cada conflicto dejaba huella. James tomó la mano de Dieppe. No sé qué pasará mañana, dijo, pero hoy sé con quién quiero estar. Dieppe apretó sus dedos. Eso es suficiente para mí. El señor Trans suspiró profundamente. No prometo entenderlo todo, dijo. Pero intentaré no imponer más. No fue una reconciliación perfecta. No hubo abrazos ni palabras grandiosas. Solo un acuerdo frágil como muchos en la vida real construido con cuidado y respeto. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, Dieppe pensó que el amor no siempre gana de forma ruidosa. A veces simplemente permanece. Y en esa permanencia silenciosa, James y Dieppe entendieron algo esencial. Elegir el amor no significa huir de la familia, sino tener el valor de amar sin dejar de ser uno mismo. Esta historia nos deja una enseñanza profunda y muy cercana a la vida cotidiana. Amar también es elegir, y elegir casi siempre implica valentía en muchas familias. Las decisiones importantes se toman en nombre del bien común, pero se olvida escuchar el corazón de quienes deben vivir con esas decisiones. La lección principal es que la autoridad sin escucha se convierte en distancia. Los padres desean proteger, guiar y asegurar el futuro de sus hijos, pero cuando el control reemplaza al diálogo, el amor se vuelve una carga. Comprender no significa estar siempre de acuerdo, sino permitir que el otro sea quien es. También, aprendemos que el amor verdadero no exige sacrificios silenciosos, sino respeto mutuo. Dieppe no quiso ser una imposición ni una causa de ruptura, quiso ser una elección consciente. Y James entendió que madurar no es obedecer sin pensar, sino asumir la responsabilidad de defender lo que se ama con respeto y firmeza. La historia nos recuerda que las reconciliaciones reales no siempre son perfectas. A veces no hay abrazos ni finales. Ideales solo pequeños pasos, palabras sinceras y la voluntad de intentar comprender. Así ocurre en la vida real, donde sanar lleva tiempo y paciencia. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar. El amor no es huir de la familia, sino aprender a amar sin perder la propia voz. Porque solo cuando elegimos con el corazón y con conciencia, podemos construir un futuro que no nos pese, sino que nos sostenga. Cháu gặp mẹ của Di, bác ấy không cho cháu và anh ấy kết hôn với nhau. Bác ấy còn nói sẽ tìm một người con gái khác cho anh ấy. Ông ơi, cháu phải làm sao không gian nằm đi, tiếng gió ngoài hiên rít lên, từng hồi như góp thêm nỗi bi thương. Ông nhìn cháu gái đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thương cảm. Chân nữa, ông rằng ông vươn tay nhẹ nhàng nắm tay yêu, đọc chậm rãi mà đầy uy lực. Yêu ông nói này nhưng thực sự không dễ gì có được. Nếu cháu vào Di yêu nhau thì chân thành, vì chẳng ai có thể chia cắt nổi. Những khách này chỉ là một cơn bão nhỏ thôi. Hãy kiên định, hãy đi vào trái tim của mình. Ánh mắt tình yêu ngân ngấn lệ, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sáng mỏng manh, vừa hy vọng vừa sự bất định. Liệu lời ăn của ông có thể giúp yêu những cô hay đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi im đầy nước mắt và thử thách. Ông cần chấp hành nên yêu thì nên nhìn đã đi lại đôi mắt người tình trạng thấu rõ sự u sầu trên gương mặt cháu gái.